¿Qué tal a todos y a todas? Bienvenidos una vez más a Informe del Sur. Desde aquí, desde la CPE TV, como siempre, le damos nuestro propio análisis, nuestro propio punto de vista de lo que sucede en nuestra Latinoamérica. Rápidamente lo hacemos ahora con estos adelantos. En la edición de hoy hablaremos sobre la pandemia, la distribución de vacunas en el mundo y el pedido de liberación de patentes por parte del Parlamento del Mercosur. También sobre Cuba y la producción soberana de vacunas y el cese de funciones de Raúl Castro, entre otros temas. Ahora, en el comienzo, es momento de hablar de Bolivia y escuchar un análisis político, más allá de que el MAS obtuviera el 56% de los votos el año pasado. Este año, lamentablemente, en las elecciones locales no tuvo un buen resultado. En Bolivia se quebró el llamado voto duro y el oficialista Movimiento al Socialismo MAS perdió por un margen de 10 puntos de diferencia en cada una de las 4 gobernaciones en disputa en la segunda ronda electoral, lo que significa una reconfiguración del poder político territorial en el país que puede influir en la elección presidencial del 2025. En Tarija ganó Oscar Montes, en Chuquisaca Damián Cóndori y en Pando Regis Richter. En La Paz el nuevo gobernador es Santos Quispe del partido Jalala La Paz con el 55% de los votos, frente al 45% que obtuvo Franklin Flores, la apuesta del MAS. El joven aymara y profesional reemplazó en la candidatura a su recientemente fallecido padre Felipe Quispe, el Malcu, líder histórico indígena. Santos Quispe reactualizó una disputa histórica de su padre, con lo que calificó como una cúpula de intelectuales blancos de clase media que dirigen el MAS, a quienes acusaba de utilizar de escalera al indígena para acceder al poder, de ser racistas y cerrar el paso a nuevos liderazgos indígenas. Dentro del MAS hay muchas más voces críticas de larga data a dicha cúpula partidista, entre ellas la de Segundina Flores, de la Confederación de Mujeres Indígenas Bartolina Sisa, quien afirmó que hay un equipo de mentirosos del MAS que hacen equivocar a Evo Morales. Las elecciones subnacionales del 7 de marzo y el balotaje del 11 de abril confirman que el MAS ganó solo en 3 de 9 gobernaciones, las de Cochabamba, Oruro y Potosí. A nivel de alcaldías le fue mejor. De 336 alcaldías, el MAS ganó 239, el 67% del total, pero perdió en las áreas metropolitanas de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba frente a los golpistas. Fernando Camacho, promotor del golpe de Estado, fue electo gobernador de Santa Cruz. Iván Arias, exministro de Obras Públicas de Yanín Áñez, alcalde de La Paz. Y Manfred Reyes Villa, líder de lo que se llamó la Media Luna desde donde se articuló el intento de golpe de Estado, el 2008, ganó la alcaldía de Cochabamba. Esta victoria de los golpistas en lugares estratégicos abre una vía para una posible rearticulación de la ultraderecha, aunque por el momento solo mantienen núcleos de poder regional, al carecer de un proyecto político nacional. En estos comicios se produjo el quiebre del voto duro indígena y la fractura al interior del MAS, originado por la expulsión de Eva Copa, la que arrastró parte del voto del MAS hacia otras opciones. Con la sigla de Jalala La Paz, ganó la alcaldía del Alto con casi 70% de apoyo. El Alto, un lugar histórico y núcleo de resistencia indígena, fue una vanguardia del MAS, donde se gestó la llamada Guerra del Gas en 2003, que permitió la llegada al poder de Evo Morales en 2005. Si Eva Copa realiza una buena gestión como alcaldesa, su fuerza podría irradiarse a nivel nacional y podría disputar la presidencia en 2025. Esto ya suena fuerte en las calles. ¿Cómo se explican estos resultados tras la victoria del MAS por el 55% de los votos en las elecciones presidenciales? En estos comicios en los que se impuso Luis Arce, se dio un voto antigolpista para impedir el resurgimiento del fascismo en Bolivia, mientras que en las subnacionales hubo un voto castigo, producto del malestar que produjo la imposición de candidatos sin reconocimiento de las bases. Estos factores se interaccionan con un pedido generalizado de renovación y profundización del proceso de cambio, que fue promesa de la campaña presidencial de Arce y Choquehuanca en 2020. Continuamos con más información, nos ubicamos en Brasil, precisamente porque el Supremo Tribunal Federal de ese país anuló todos los cargos del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, lo que le devuelve, por supuesto, todos los derechos políticos y la posibilidad de postularse para presidente en las próximas elecciones del año 2022. Luis Ignacio Lula da Silva podría presentarse como candidato a las presidenciales brasileñas del próximo año. Así ha dejado saber él mismo en una entrevista con la cadena Al Jazeera.
Si en el 2022 Lula está sano y los partidos progresistas entienden que Lula puede ser candidato, entonces Lula será candidato. Así declaró 2 días después de que la Corte Suprema del país ratificara la anulación de las condenas en su contra por presunta corrupción ligada a la Operación Lava Jato, sentencias dictadas por el entonces juez de Curitiba, Sergio Moro, a quien Lula tacha de mentiroso. Llevamos 5 años exponiendo la farsa de los cargos en mi contra y recién ahora la Corte Suprema lo ha dictaminado. Quiero que el Poder Judicial reconozca que Sergio Moro fue un juez parcial y que mintió y que su principal agenda era evitar que me presentara a las elecciones de 2018. En este sentido, el exmandatario denunció una conspiración orquestada desde Estados Unidos para apartarlo de la política y evitar su retorno al poder. En 2007 descubrimos la reserva más grande de petróleo del siglo XXI y cambiamos la ley del petróleo para que los brasileños se convirtieran en propietarios del petróleo del país. Legislación que según Lula no fue de agrado de las grandes compañías petroleras estadounidenses y del mundo. Entonces tuvieron que sacar a Dilma Rousseff y restringir a Lula impidiéndole ser candidato para que pudieran controlar todo el petróleo. Tenemos grabaciones de video de fiscales estadounidenses aplaudiendo por mi arresto. El expresidente brasileño también habló sobre la crisis que atraviesa su país, por lo que culpa al actual mandatario Jair Bolsonaro. Creo que cualquier ser humano civilizado en el cargo de presidente de Brasil estaría cuidando mejor al país. Lo he estado llamando presidente genocida y no respeta la ciencia ni la medicina, ni tiene un mínimo de humanidad que un presidente debe demostrar. Según Lula, actualmente más de 19 millones de brasileños pasan hambre y más de 14 millones están desempleados. Situación que comparó con su etapa como presidente. Presumió que su administración sacó a 36 millones de personas de la pobreza y que 40 millones subieron al nivel de ingresos de la clase media, para después afirmar que su gobierno ha sido el mejor de la historia de Brasil. Bueno, ahora bien hacemos una pausa. Como siempre en Informe del Sur, nos siguen en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube como Informe del Sur, también en Facebook, y el agradecimiento por supuesto a todos los que nos siguen durante la semana, no solamente en las repeticiones, sino también allí en nuestro canal. Gracias y enseguida regresamos. Bueno, abrimos este segundo bloque precisamente observando el panorama local, y me refiero a Sudamérica, con respecto a las vacunas. El Parlasur realizó su primera sesión del año abordando como tema central el problema de la pandemia. El Parlamento acordó promover la cesión gratuita de las licencias para obtener una rápida reproducción global de las vacunas. El representante de La Pampa, parlamentario Nelson Nicoletti, intervino con una severa exposición. Señor presidente, lo saludo y quisiera manifestarle a este plenario mi tremenda decepción y dolor por el evidente fracaso de nuestro Parlasur frente a la pandemia que afrontamos. No hemos podido, como cuerpo colegiado, ni siquiera arrimar soluciones para que nuestros pueblos sufran menos. No hemos podido aliviar el dolor de nuestra gente de Argentina, como tampoco la inmensa cantidad de ciudadanos de Brasil y de los países de nuestro Mercosur. El tema de la vacuna, señor presidente, es una clara muestra de que si no mejoramos la eficiencia del Parlasur, estamos destinados a mantener reuniones presenciales o virtuales absolutamente inconducentes. Los gobiernos nuestros deben mostrar mucho más compromiso con la representación política que tiene efectivamente el Parlamento del Mercosur y darnos, como hoy planteaba el parlamentario Humberto Benedetto,
darnos una posibilidad, que el Mercosur tome nuestras iniciativas y efectivamente las convierta en algo más que una declaración o comunicado de prensa. Esto que en realidad lo hemos dicho durante estos 5 años, yo lo he escuchado aquí, en todos los parlamentarios de los países integrantes, se muestra frente a la pandemia como una dolorosa realidad, porque ya no es más la búsqueda de ideales, casi utopías, como conseguir que se achiquen las intolerables desigualdades en nuestros países y en nuestras gentes, sino que mostramos una incapacidad asombrosa frente a una pandemia que nos está arrojando a una verdadera desgracia humanitaria que no reconoce fronteras. Dicho esto, mi querido presidente Russomano, le doy la bienvenida a su lugar. Y lo escuché con atención en diciembre, cuando asumió. ¿Y sabe qué, presidente? Le tomo la palabra. Usted dijo que se iba a ocupar a conciencia, y este Parlamento tiene varias deudas. Yo, al pasar, y porque no tengo más tiempo, le voy a señalar 2. Una, que estas bancas sean más temprano que tarde, sean ocupadas por parlamentarios elegidos según el reglamento del Parnasur, incluida Argentina. Porque yo fui elegido en el 2015 por la provincia de La Pampa y estoy permaneciendo aquí con el mandato prorrogado a la espera de mi reemplazante, como el resto de la delegación. Y la otra, querido presidente, necesitamos una integración que sea mucho más que un acuerdo de condiciones económicas. Lo decía recién la parlamentaria. Aspiramos a la más plena solidaridad entre nuestros pueblos para achicar estas desigualdades que la verdad ya no se toleran en la región. Así que saludo a los parlamentarios que se incorporaron hoy. Le dejo la preocupación, presidente, que también tome el problema de los argentinos, que estamos acá en una especie de limbo por más de 5 años, resistiendo una situación de la que no somos responsables, pero sí víctimas, y que necesitamos un mayor apoyo logístico para el cumplimiento de nuestra tarea. Confiamos en su presidencia para que pueda este año, aunque sea, resolverse nuestra situación. Muchas gracias, presidente. La República Argentina se convierte de esta manera en el primer país en América del Sur en producir la vacuna rusa Sputnik V. El primer lote de gran escala se espera recién para el mes de junio. No solamente será una producción para la vacunación interna, sino que también será para otros países de América del Sur. Argentina será el primer país de Latinoamérica en producir la vacuna Sputnik V contra el COVID-19, gracias a una alianza entre el Fondo Soberano de Inversión de la Federación Rusa y el laboratorio argentino Richmond. La farmacéutica privada ya produjo un primer lote de 21.000 dosis que llevó para control de calidad al Centro Gamaleya, el instituto ruso que elaboró la vacuna. Según Rusia, la producción a gran escala comenzará en junio. El plan es producir 1 millón de dosis mensuales durante un año, hasta terminar de construir una nueva planta, donde la meta es llegar a 5 millones de dosis por mes. La vacuna Sputnik V, con una eficacia superior al 97%, ya está aprobada en más de 10 países de América Latina y Centroamérica, por lo que el Instituto Ruso cree que la producción en Argentina ayudará a facilitar las entregas en la región. Continuamos con más información hablando de la pandemia. Hay muchos países y laboratorios que lamentablemente no quieren liberar las licencias para que de esta manera la pandemia se pueda combatir rápidamente de manera global. Pero la nota es que Cuba será el primer país de América Latina en convertirse en productor propio de sus vacunas. Y artistas argentinos, en esta nota de color, hicieron una canción en homenaje precisamente a este país.
Hay una vacuna en mi tierra hermana, es de todo el pueblo, es la soberana. En el mar Caribe hoy brilla la luna, porque los cubanos tienen su propia vacuna. Soberana la cubana, soberana, sí señor. Soberana la cubana, soberana. Soberana la cubana, soberana. Cuba tiene su vacuna y ha nacido del Estado en un mundo consumido por las leyes del mercado. Hoy cantamos estos versos con barbijo y protocolo. Está súper comprobado que nadie se salva solo. Soberana la cubana, soberana. Como dijo Quilapayún cuando estaba Fidel, al virus que asome la cabeza duro con el sol. Saludo a Rafael que no pudo estar aquí, pues le está peleando al virus ese bicho añame. Soberana la cubana, soberana. Aquí se queda la clara contribución de la ciencia con su querida presencia, la vacuna soberana. Soberana la cubana, soberana. Y así pensaban seguir robando con las patentes. La soberana para salvar a mucha gente. Soberana la cubana, soberana. A todo el pueblo cubano nuestro cariño sincero, porque es un pueblo valiente. Bueno, momento de hacer la segunda pausa aquí en Informe del Sur. Enseguida regresamos, no se vayan, tenemos más información antes de cerrar el programa. Vemos el último bloque aquí en Informe del Sur, hablando de un tema muy importante y sensible, obviamente, para todos los argentinos. Se cumplieron 26 años de la creación de la agrupación Hijos en nuestro país, ¿sí? El primer colectivo que reunió a los hijos de los desaparecidos de la última dictadura militar. Veamos el recorrido que ha tenido esta organización a través del tiempo. Ser hijo de desaparecidos no es fácil de elaborar porque te estás definiendo tu identidad en base a una ausencia, y yo creo que ya el hecho de habernos organizado y de poder en sí mismo era una reconstrucción de la identidad. Cuando uno encuentra a sus pares, se produce una unión que después es muy difícil de desunir, y eso es lo que pasaba en Hijos siempre, ¿no? Durante los 90 estaba plagado en todos los sectores de personajes que directamente habían participado durante la dictadura con el plan genocida. Y esa impunidad es la que de alguna manera dio origen a Hijos. Otro momento que fue como muy importante en el surgimiento de Hijos fue el primer 24 de marzo de la agrupación Hijos, que fue el 24 de marzo de 1996. Y recuerdo que lo que primero nos llamó muchísimo la atención fue empezar a marchar y que la gente nos empezara a aplaudir. La gente aplaudía y lloraba. Nosotros no entendíamos qué pasaba, porque aparte para nosotros los primeros años de Hijos estuvo íntimamente relacionado con muchísimas risas, con muchísima alegría y con mucha felicidad. Yo veo a esta organización con la responsabilidad o un legado de poder mantener la memoria, que las próximas generaciones no se olviden de lo que fue el terrorismo de Estado en la Argentina. Recuerdo una reunión en la que, creo que había una comisión que se llamaba Justicia, pero nos empezamos a entusiasmar, y si hacemos esto, y si hacemos lo otro, y de repente uno tiró, los tenemos que escrachar. La agrupación Hijos realizó un acto denominado Escrache frente a la Casa de Tucumán. Antonio Domingo Bussi, comandante de la 5ª Brigada de Infantería durante la
un genocida. Juan Luis Donostic. Si no hay justicia, hay escrache. Tenemos el batallón 601, donde funcionó también un centro clandestino de detención. A pesar de que Hijos trató de vivirlo como una fiesta, con alegría, a la distancia, al menos yo no puedo dejar de sentir que tenía algo descorazonador. Había un vacío de justicia tremendo. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presente! ¡Ahora y siempre! En el lugar donde los genocidas sembraron el terror, la muerte y la dictadura militar que hicieron sembrar el olvido, el silencio, estaban los hijos, llenándola de vida, de militancia y de alegría. El proceso de justicia, aun cuando se da en los tribunales, sigue requiriendo muchas de las cosas que buscábamos con el escrache. Por ejemplo, la condena social y el conocimiento real y concreto de la sociedad, de lo que ocurrió. Como cierre, le contamos una noticia, bueno, que era de esperarse en algún momento. El general Raúl Castro, general del ejército, Raúl Castro, dejó la dirección del Partido Comunista y esto sucedió en la realización del 8º Congreso de Organización Política. Vamos a ver ahora, vamos a hacer un recorrido, ¿sí?, por la vida y por la historia de Raúl Castro y qué significa precisamente para el pueblo cubano. Próximo a cumplir 90 años, Raúl Castro se mostró fuerte y vigoroso cuando anunció oficialmente el primer día del 8º Congreso del partido, que concluía su mandato al frente de los comunistas cubanos. ¡Viva Cuba libre! ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Patria o muerte! Quienes lo adversan lo han acusado de casi todo. Han llegado a llamarle Raúl el Temible. Sin embargo, los que lo conocen dicen que es un cubano clásico, bromista y familiar. Aseguran que es un hombre extraordinariamente disciplinado, que le gusta el orden, detesta el dogmatismo y rinde culto a la amistad. Desde 1959, los cubanos aceptaron la propuesta de Fidel como segundo al mando de la revolución. Raúl Castro no es un hombre mediático. Tardó 30 años en dar una entrevista a un medio de comunicación en América Latina. Más de 60 años después, así lo ven sus contemporáneos. Un hombre que luchó por su pueblo y que trató con virtudes, con aciertos y con desaciertos. Trató de que Cuba fuera adelante con un método más justo de integración social. Como un ejemplo, como alguien que ha sabido dar al frente, defender y que los demás sigan su ejemplo. Ha puesto y seguirá poniendo su granito de arena en este proceso revolucionario. Pudiera pensarse equivocadamente que hay menos clima de epopeya en el diario batallar de estos días, que no hay trincheras enemigas que asaltar, cuarteles que tomar, granmas que conducir, invasiones heroicas que realizar. Cada momento histórico tiene asignadas a las generaciones que lo viven sus tareas, sus misiones. Cada instante tiene sus héroes, cada acontecer sus protagonistas, cada momento histórico sus hombres. Muy bien, amigos, cerramos aquí Informe del Sur, como siempre muy agradecidos desde la pantalla de Canal 2 CPTV. Los hemos informado sobre lo importante de los últimos días en nuestra Latinoamérica. Síganos en nuestras repeticiones, en nuestro canal de YouTube, en Facebook, y la semana que viene volvemos con más información. Muchas gracias. Pasaste al lado del marginado, seguiste como si nada. Un compatriota pide tu mano, vos la dejaste guardada. Un compatriota dejó su vida en la construcción de esta casa. Solo le dimos las mismas quejas en las buenas y en las malas. Inútil cosa la libertad cuando te tupe las venas y ya no puedes diferenciar épocas malas y buenas. No encontrarás nunca tu reloj
porque lo perdiste en la arena. Hay sillas rotas para arreglar, porque el concierto se llena. Hay sillas rotas para arreglar, porque el concierto se llena. Inútil cosa la libertad cuando te tupe las venas. Y ya no puedes diferenciar épocas malas y buenas.